Conversemos de política, pero hablemos también qué está pasando respecto del acuerdo constitucional. Lo hacemos con la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, a quien le agradecemos que temprano esté esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias, Paulina. ¿Cómo le va? Bienvenido, buen jueves para Hola, usted. muy buenos días. Aquí Hola, ¿qué estamos. tal, Paulina? Paulina, ayer su socia de coalición, la presidenta del PPD, Natalia Pergentili, se preguntaba, o más bien lo decía un poquitito como frase media abierta, ¿verdad? Decía que no sabía si el PC o el Frente Amplio no quieren llegar a un acuerdo, pero que el punto es que quieren llegar a acuerdos con sus posiciones. Esto para tratar de explicar lo que pasó ayer y las tensiones que se instalaron en la negociación del tema constituyente. Y eso es bien posible, es bien difícil desligarlo de la polémica que se armó también tras la entrevista del senador Latorre y que se transformó probablemente en uno de los grandes temas pendientes o a trabajar en el cónclave que se viene en estos días, ¿verdad?, del oficialismo. ¿Cuáles son las diferencias más de fondo que tiene la convergencia PS-PPD, el socialismo democrático, con la Prodignidad? Mira, en lo formal yo creo que hay distintas visiones de ver, por ejemplo, el tema del órgano que va a zanjar las diferencias o el número de constituyentes, unos creen que deben ser más o menos, o el tema de algo técnico, de la forma de elegir. Esas son cosas más bien formales. Pero yo creo que de fondo sí tenemos diferencias en otras cosas, porque hoy día lo que está ocurriendo es que no es que nosotros no queramos, o sea, todos queremos el acuerdo, todos queremos una nueva constitución, pero lo que a mí me parece como presidenta del Partido Socialista es que nosotros no podemos aceptar ciertas cosas que están ocurriendo en orden a que la derecha nos vaya limitando cada vez más, constriñendo el ámbito de la discusión democrática legítima que se debe dar en una discusión constituyente. Ya, pero no me tire la pelota para la derecha, porque lo que queremos entender es cuáles son esas diferencias de fondo dentro del oficialismo, entre el socialismo democrático y Aprueba Dignidad. Lo que pasa es que aquí hay distintas visiones. ¿Cómo seguimos avanzando? ¿Ah? Porque finalmente nosotros, yo creo que lo más grave de la entrevista de Latorre que tú citabas es que se nos adjudique al socialismo democrático como quienes queremos detener los cambios, como quienes seríamos fuerzas conservadoras al interior del gobierno. Y eso no es así. Nosotros fuimos parte de gobiernos profundamente transformadores. El último gobierno de la presidenta Bachelet hizo los cambios más importantes que se han hecho en materia educacional. El primer gobierno de la presidenta Bachelet instaló la pensión básica solidaria con una pelea y un costo importante con otras fuerzas. Entonces creo que es muy injusto decir que nosotros llegamos a sacar la pelota, para decirlo en lenguaje coloquial. ¿Ah? Y eso yo creo que es complejo cuando tú le imputas eso a tus socios, a tu vecino, digamos. Porque quiere decir que el afecto que debe haber, la relación de conducir este gobierno en conjunto está dañada. Y por lo tanto, eso también tiene un efecto en la discusión constitucional, por cierto. Y se lo hicimos ver al senador Latorre el día lunes en el comité político, yo se lo hice ver. Que no puede pretender mandarse esa tesis por el diario sin que esto produzca un efecto en la negociación constituyente. No solo entre nosotros, sino que también, y evidentemente, da una señal de debilidad con el resto. Y eso es lo que termina enredando todas estas conversaciones de esta semana. Ahora, ¿cómo se zanja eso, Paulina Bodanovich? ¿Y quién lo zanja? Uno se imagina que el jefe de coalición es el presidente, ¿verdad? Que aparte de ser jefe de Estado, es el jefe de coalición y por lo tanto es el jefe político de la coalición. El presidente ha dado pasos y ha dado señales de incorporar al socialismo democrático en cargos tan clave como el Ministerio del Interior, el Ministerio Secretario General de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda. Ha moderado su discurso. Anoche, me imagino, usted tuvo oportunidad también de ver, escuchar o leer parte de lo que dijo en el encuentro de la SOFOFA, reconociendo los 30 años. O sea, el presidente ha cargado de alguna manera la balanza en favor de la agenda del socialismo democrático en una medida importante. ¿No cree que esto es una respuesta o un pataleo eventualmente a esa opción presidencial? Lo que pasa es que eso son decisiones del presidente, entonces aquí no hay
mire, por ejemplo, en el segundo piso, para ser claro, no hay nadie del socialismo democrático, nadie. El jefe de gabinete del presidente es de Apruebo Dignidad. Por lo tanto, quienes están en el círculo más estrecho del presidente no son personas del socialismo democrático. Entonces, si son y mientras no estén ahí, ¿usted cree que los cambios pueden terminar siendo solo cosméticos? ¿No basta con estos ministerios clave? ¿Debieran estar en el segundo piso? Si se nos atribuye a nosotros que el discurso lo escribió alguien del socialismo democrático, eso no es así. Quienes están en el segundo piso, en ese grupo asesor estrecho del presidente, que ven los contenidos, ven los discursos, ven la agenda diaria, no somos nosotros. Entonces yo no estoy haciendo un reclamo, estoy haciendo simplemente una constatación. Perfecto, por lo tanto, sí, aquí lo que hay es que son decisiones que toma el presidente y que no son influidas por nosotros. No es que nosotros estemos pasándole un papelito al presidente, que por lo demás sería menospreciar la capacidad del presidente en estos temas de conducción política. Entonces, el presidente toma decisiones en base, creo yo, al diagnóstico que va haciendo y a lo que es evidente, que el día 4 de septiembre se rechazó un texto constitucional que no penetró en la ciudadanía, pero también se rechazaron ideas refundacionales, y eso es evidente. Entonces, si eso no es aceptado por una de las coaliciones y se nos imputa la culpa de eso a nosotros, bueno, no es culpa nuestra. Eso es a mi juicio, un error de diagnóstico. Paulina, las bases o el marco para la discusión de un nuevo proceso constitucional ya están bastante afinadas, digamos. Puede que les quede un poco, digamos, pero hoy día más bien las trabas parecieran estar en otras cosas, tanto el mecanismo, es decir, quiénes y de qué manera escribirían esa nueva constitución y quiénes serían los tutores o los garantes, digamos, de que se respeten esas bases. Déjeme preguntarle, al interior del oficialismo, es decir, entre esas dos coaliciones, ¿dónde siente usted que están las principales diferencias por ahora? Independientemente de que en los próximos días vayan a llegar a un acuerdo, pero hoy día, ¿dónde están? Al interior del oficialismo esas diferencias. Mire, yo no veo grandes diferencias entre el oficialismo en ninguno de estos puntos, porque son todos opinables. Si es mejor que sea la Corte Suprema, o es mejor el Tribunal Constitucional, o es mejor que sea el propio órgano que tenga algún sistema como propusimos nosotros. Estamos viendo, pero yo creo que aquí estos temas son temas que finalmente no van a cambiar el eje de la discusión. Puede ser uno u otro, porque nadie tiene un problema de principios con esto. Con el número tampoco, si son 100 o son 78 como propuso el PPD, o si son 130 como propusimos nosotros, tampoco va a variar. A mí lo que me preocupa, Juan Manuel, es que con estas discusiones que cada día se retrasan más, como es evidente, yo veo muy pocas posibilidades de que tengamos un acuerdo, porque finalmente todos dicen, no, si el acuerdo va a ser en noviembre, escucha Chaguán, todos dicen que va a haber acuerdo, pero yo no estoy tan segura de que vaya a haber acuerdo. Ya, déjeme poner, porque Paulina, finalmente... Sí, voy a ir al tiro hacia digamos, la vereda del frente, hacia la relación con Chile Vamos, pero primero quiero despejar lo que ocurre al interior del oficialismo, porque incluso dentro del Partido Socialista daba la sensación de que parecieran que no estaban totalmente alineados, al menos en los trazos más finos, por ejemplo, respecto de qué manera los expertos, por ejemplo, podrían acompañar el trabajo de la Convención Constitucional. Camilo Escalona hizo una propuesta, leí el otro día en el diario La Tercera que se entendía como que la propuesta de Camilo Escalona era a nombre del partido, usted salió a aclarar que no era a nombre del partido, entonces pareciera que incluso dentro de su mismo partido tampoco está tan definido, así como en la línea fina. Mira, nosotros como partido tenemos digamos, definiciones que se van tomando en discusiones internas, en las reuniones de mesa y todo. Entonces, o con la comisión política, pero lo que está mandatado por el Comité Central hasta ahora, que es el órgano más representativo nuestro, es la convención 100% electa. Si nosotros queremos cambiar aquello, tenemos que hacer un nuevo Comité Central y plantearlo a nuestros miembros del comité para que también pasemos a hacer otro planteamiento. Por eso no es que yo le haya quitado piso a Camilo Escalona, ni que no sea una opinión oficial, sino que no es una opinión que esté validada por las estructuras internas nuestras. Otra cosa es que no la podamos hacer. Evidentemente, cuando nosotros llevamos propuestas, tenemos que ver si esas propuestas
avanzan, si tienen algún nivel de viabilidad, y luego poder pasarlas por nuestra orgánica interna y aprobarlas. Pero por lo tanto aquí no hay 2 ni 3 versiones distintas dentro del partido, sino que hay versiones que están tomadas o decisiones que están tomadas y otras que están en curso en las conversaciones, porque es evidente que nosotros sí tenemos un mandato, yo como presidenta, él como secretario general, tanto de la comisión política como de la mesa del partido, para ir a las negociaciones y para hacer planteamientos. Así que yo no en ningún caso he quitado validez a las propuestas, sino que simplemente he dicho que son ideas, propuestas que no están todavía zanjadas en forma determinante. Ya, perfecto. Ahora, como son ideas que no están zanjadas respecto de la posición que ustedes desde el oficialismo asumen, todavía, por ejemplo, respecto de la cantidad de integrantes que tendría que tener esa convención 100% electa, porque algunos plantean 125, otros querían 50, hay quienes dicen, bueno, si a otros dicen 100, desde el PPD incluso llegaron a decir, bueno, busquemos un número que sea 75, la comisión de expertos tiene que acompañar o no tiene que acompañar, tiene que ser electa o no tiene que ser electa. Dentro del oficialismo todavía no existe un acuerdo. Por lo tanto, cuando se cuestiona hacia el frente, hacia la centro derecha, primero, ¿cuánto cree que le falta al oficialismo llegar con una propuesta más bien mancomunada? Porque pareciera que las distancias entre los dos conglomerados que respaldan este gobierno también son distantes. Mira, cuando yo te escucho, parece un remate esto. Entonces no lo digo como una crítica a ti, sino que estoy pensando en quienes están escuchando el programa. Entonces, que son 100, que son 125, son 78, los números no responden a ninguna cosa de principio, responden hoy día responden a tratar de llegar al acuerdo, o sea, decir, a ver, si tenemos tanto, yo te ofrezco tanto y llegamos a un número intermedio. Eso para mí no corresponde. ¿Y por qué no corresponde, Juan Manuel? Por lo siguiente, porque nosotros tenemos que proponer un número no para llegar al acuerdo ni a la chunte, sino que tiene que ser un número que sea representativo de lo que es un sistema electoral para que todos los distritos o regiones del país queden suficientemente representados. El número de 155 que se tomó en la convención anterior no es un número antojadizo, responde a cada uno de los distritos electorales que tiene el país. El número de 50 responde a la cantidad de senadores que tiene cada una de las circunscripciones de nuestro país, que finalmente suman 50. Si nosotros queremos cambiar, o nos quedamos con 50 o nos quedamos con 155. Si queremos llegar a un número intermedio entre eso, hay que hacer un buen sistema electoral que no perjudique la representación. Y eso es lo que yo he insistido, de que no se tiren cifras al voleo, sino que se haga un sistema electoral serio, y he pedido en reiteradas ocasiones que esto lo pasemos a una mesa técnica, que sean los expertos, porque yo soy abogada, yo no soy... Lo he pedido en reiteradas ocasiones, ¿por qué no ha ocurrido eso? Bueno, no sé, porque la derecha no quiere que haya mesa técnica. Acá, en vez de ponernos firmes y decir vamos a hacer mesa técnica, y si no hay mesa técnica no se puede seguir avanzando, seguimos permitiendo que la derecha nos ponga las condiciones. Ahora, entonces, yo estoy en actitud porque ayer la derecha se fue enojada de una reunión que terminó siendo suspendida y donde terminaron responsabilizando en gran medida al nuevo presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, por no ni siquiera haberles informado que la reunión se suspendía desde el lado del oficialismo. Mira, yo creo que eso fue un malentendido, porque el día anterior ellos, cuando digo ellos, Guillermo Ramírez y Chalper, se retiraron de la reunión para ir a las comisiones que les tocaba asistir, ¿ya? Y nosotros nos quedamos conversando y hasta ahí quedamos en que había una reunión ayer. No estaba presente Álvaro Elizalde, tampoco estaba presente Raúl Soto, que son quienes convocan. Luego nos retiramos y después como que conversamos entre nosotros que había que postergar la reunión, porque, qué sé yo, no teníamos todavía revisado todos los temas, y yo creo que hay una desprolijidad en la de no avisarle a la contraparte. Claro, pero no fue ni mala intención, sino que es como ellos habían ido antes, y no les estoy echando la culpa a ellos, sino que simplemente les estoy contando cómo fue. Ellos dijeron no tenemos que reunir a la comisión, ok, nosotros no tenemos ni siquiera un chat hecho entre todos, entonces
No es cuestión de que alguien escriba en el chat y diga, oye, sabéis que la reunión del almuerzo se suspende. Yo creo que hubo una desprolijidad, pero tampoco lo atribuyo a ninguna cosa en particular a Diego, ni a que haya habido mala intención de nosotros de no querer concurrir. Yo, de hecho, no viajé a Valparaíso, ayer me quedé en Santiago, o sea, yo sabía que no había reunión, ¿entiendes? Paulina, hemos escuchado, hace un rato mencionábamos, ¿verdad?, el giro que dio el presidente Gabriel Boric, particularmente después del resultado del plebiscito del 4 de septiembre, al que usted también aludía en un principio. Lo vimos ayer en la SOFOFA, reivindicando los 30 años, hablando de la importancia de reconocer lo que se ha hecho y una larga lista de halagos finalmente a los tan vilipendiados 30 años de los cuales el socialismo democrático fue arte, parte y protagonista absoluto. ¿Usted ve convicción en ese giro que ha tenido el presidente? A mí me parece que el presidente ha dado muestras desde hace mucho tiempo, incluso desde la campaña. Él se ha reunido con el presidente Lagos, con la presidenta Bachelet. En muchas ocasiones ha hecho reconocimiento a estos temas. Entonces no me parece que sea un cambio de giro de él. Sí creo que en el gobierno hay personas que son mucho más críticas que él del periodo de los 30 años. Desde el llamado periodo de los 30 años, dentro de los cuales además no era solo gobierno la Concertación o la nueva mayoría, también lo fue Piñera. Yo creo que todas estas visiones tan categóricas son complejas, uno la historia la tiene que analizar con un contexto. Creo que hoy día también muchos se darán cuenta de que cuando no hay mayorías en el Congreso cuesta avanzar. Aquí no es un problema de voluntad ni de voluntarismo, sino que simplemente que hay que tener las mayorías. Hoy día estamos viendo lo que ocurre con la elección de Carol Cariola como presidenta de la Cámara, donde había un acuerdo. Eso no es algo que se esté negociando hoy día, este era un acuerdo tomado que hoy día hay quienes lo están desconociendo. Por lo tanto, yo espero que se respete la palabra empeñada, que Carol Cariola sea la próxima presidenta de la Cámara. ¿Usted espera que pase eso, pero cree que va a pasar, Paulina? Si eso no ocurre, no es por falta de voluntad, es porque van a faltar los votos. Ya. Muy bien, pues Paulina, muchísimas gracias. Harta tema de conversación, está intensa la política. Vamos a ver cómo se viene la próxima semana. Aquí semana corta, pero ustedes saben lo que dice. Pues semana corta, semana larga, o al menos intensa. Para nosotros la política no tiene descanso, de lunes a domingo. Descanso. Yo sé, no tiene feriado ni nada por el estilo. Paulina O'Donnell, presidenta del Partido Socialista. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. 8:31.